los componentes de un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional. Básicamente, pues el método epidemiológico ocupacional tiene varios puntos a saber que son la identificación y el planteamiento del problema, la formulación de la pregunta y de la hipótesis, la justificación o el desarrollo de la justificación y el desarrollo de los objetivos, la recolección de la información, el procesamiento de la información, identificación e interpretación de patrones de ocurrencia de la enfermedad, comprobación de hipótesis, elaboración de conclusiones, aplicación de medidas de prevención y control y evaluación de esa intervención. Entonces vamos avanzando en primer lugar, pues como en esta primera parte, en cada uno de los componentes de lo que es el método epidemiológico ocupacional. Y entonces, esto es básicamente todo lo que ustedes van a ir desarrollando durante el semestre y son los componentes de el sistema de vigilancia epidemiológico, porque pues obviamente el sistema de vigilancia epidemiológico pues se basa específicamente en este componente que se llama o se conoce como el método epidemiológico ocupacional. Entonces, hablemos en primer término de lo que es el planteamiento del problema. Entonces, básicamente, el planteamiento del problema en investigación, básicamente, se define como la síntesis e interpretación que se hace de un fenómeno específico a la luz de un conocimiento que ya existe y que se intenta probar. De alguna manera, entonces, el problema tiene cierto nivel de carácter de interrogación, porque yo lo que me estoy haciendo en determinado momento es una serie de preguntas o una serie de componentes que me van a permitir llegar a contestarme esa o cómo o a contestarme o a resolver de alguna manera cómo puedo yo enfrentar ese problema para poder desarrollarlo y para poder manejarlo adecuadamente. Entonces, aunque no siempre se exprese como tal, pues finalmente el problema de alguna manera siempre nos está respondiendo a una pregunta de investigación o a una pregunta en el quehacer del ámbito de lo laboral, que es lo que a nosotros nos compete, pues obviamente en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Y que su respuesta no va a estar contenida en la sumatoria de los conocimientos actuales. Entonces, de alguna manera nos dicen los autores que el problema como tal, pues es el kit, es como el elemento más importante que de alguna manera nosotros vamos a tener que enfrentar en la condición del método epidemiológico. ¿Por qué? Porque va a requerir varios elementos. El primero de ellos, ¿de dónde nace? Pues nace específicamente de la información. Entonces, de la observación, perdón, ¿yo qué hago? Yo estoy en la empresa, en muchas condiciones o en muchas situaciones lo que va a suceder en la empresa es que me van a decir o me van a solicitar, mire, es que tenemos este problema con este grupo de trabajadores. Se está presentando este tipo de accidente o se está generando esta enfermedad o se está planteando una condición peligrosa o potencialmente peligrosa en el ámbito de los trabajadores. Cuando eso sucede, pues es relativamente fácil yo decir, sí, efectivamente tengo un problema que debo llegar a resolver. La segunda manera de enterarme de un problema es como muchos de ustedes van a hacerlo, o ya lo hicieron, es salir a evaluar y a mirar el problema como tal. ¿Por qué? Pues porque específicamente lo que van a necesitar mucho es de la observación. Y de la observación no solamente en el sentido de definir que existe un problema, sino de observar que ese problema puede tener unas consecuencias muy importantes, porque de alguna manera el problema le da importancia dos elementos que van a ser vitales y dos elementos que tienen que ver con el tema de la epidemiología básica. El primero de ellos es la prevalencia, es decir, que se presente muy repetidamente, es decir,
que sea una condición relativamente común en la población objeto de estudio. Pero el segundo va a ser que tenga un nivel de peligrosidad o en términos, llamémoslo así, epidemiológicos, que tenga un nivel de letalidad alto. Es decir, que la consecuencia sea importante y que ponga en peligro de alguna manera la vida, la integridad o el proceso de que el trabajador continúe desarrollando su actividad de manera cotidiana. Entonces, de alguna manera, no es solamente observar el problema, sino de alguna manera empezar a evaluar el resultado que tiene. Y ese problema nace ¿de qué? De cualquier tipo de actividad laboral. Nace de la empresa, nace de una actividad laboral, obviamente que sea legal, pero que puede ser formal o que puede ser informal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros manejamos ese tipo de situación, pues obviamente ya no es el ámbito solamente de la empresa, sino es un ámbito desde el mundo del trabajo que se nos abre y que nosotros lo podemos manejar. O el tercer elemento, que es el más científico y el más enfocado al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, nace de varios elementos que te van a entregar o que vos mismos los has desarrollado. El primero de ellos, siempre usted como el responsable de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, pues usted debe tener algo que se llama la matriz de peligro. Y en la matriz de peligro se deben de establecer claramente las condiciones de mayor posibilidad de riesgo dentro de la empresa. Porque recuerde que la matriz yo la puedo llegar a calificar para que me dé un indicador y ese indicador me va a decir cuál es el problema más grave que yo tengo en la empresa. De esa matriz de peligro siempre deben de salir condiciones que están claramente definidas. La primera de ellas, la condición más peligrosa para producir enfermedad en los trabajadores de la empresa. Y la segunda, la condición más peligrosa para producir accidentes de trabajo en la empresa. Entonces, cuando yo tengo esos dos insumos y yo ya los tengo valorados a partir de un indicador, yo sé cuáles son los dos principales elementos. Entonces, por eso vos tenés que hacer o desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para la principal condición de enfermedad y para la principal condición de accidente. Pero es que en la empresa nunca se ha presentado un accidente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que en la matriz de peligro, la consecuencia, por decir algo, es que un trabajador que está en una caldera, ¿sí? Esa caldera explote y ese trabajador muere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de incendios y explosiones en la caldera, etcétera, etcétera. El segundo insumo del cual va a salir el problema va a estar definido por otro elemento que te lo entrega un tercero, pero que tiene que ver con el sistema de gestión. Recordemos que ustedes tienen la obligación imperiosa de hacer exámenes de ingreso y hacer exámenes periódicos en la empresa. Y ojo con eso, que muchos, voy a utilizar el término, payasos de la seguridad y la salud en el trabajo, están diciendo desde hace días que es que los exámenes médicos ocupacionales, como no tienen fecha, entonces no tienen vencimiento. Eso es mentira, ¿correcto? ¿Por qué? Porque un examen médico, cualquiera que sea, tiene máxima fecha de vencimiento si la persona no ha tenido ninguna condición de salud durante el primer año. Máximo tiene 2 años de vigencia, pero de ahí para adelante, quedarte con un examen médico ocupacional de 3 años, eso es absurdo. Es como que yo te diga que yo te voy a hacer un examen médico hoy y te garantizo que hasta dentro de 3 años no te va a pasar nada. Eso es absolutamente absurdo, muchachos. No le coman cuento a esos mercaderes de la seguridad y la salud en el trabajo que están diciendo ese tipo de estupideces, porque en las redes sociales está regado eso. Y desgraciadamente tengo que mencionar en el tema, en un grupo de Asasi, lo han venido contemplando y desgraciadamente hasta exalumnos de esta institución lo han venido contemplando así. Todo por ahorrarle
30 o 40 o 50.000 pesos en un examen médico a una empresa. Eso es vender la dignidad, pero sobre todo es vender los principios y el respeto por la vida del trabajador. Entonces, después de esta cuña, en ese insumo que me entrega a mí la evaluación médica periódica, que se llama informe de condiciones de salud, que es lo que me debe entregar a mí el lugar donde le hacen los exámenes médicos periódicos a mis trabajadores. Entonces ustedes tienen ese insumo del informe de condiciones de salud. Y en el informe de condiciones de salud, yo tengo que hacer un perfil sociodemográfico de las condiciones de salud de los trabajadores como médico. Entonces yo a vos te envío ese informe de condiciones de salud diciéndote, vea, la enfermedad más prevalente de origen laboral que usted tiene es esta, si tenés enfermedad. Si no tenés enfermedad prevalente, pues yo te voy a enviar no tenés enfermedad. Entonces, ¿cuál va a ser el insumo para sacar la enfermedad más prevalente? La matriz de riesgo, ¿correcto? Es la matriz de peligro. Segundo, yo te voy a decir, mire, el principal accidente que se presentó en su empresa fue la caída por escalas, ¿no es cierto? Entonces ya vos sabés que tenés que hacer un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de caídas y revisar qué es lo que está pasando en las escalas de tu empresa. Y el tercero, también, que es otro sistema de vigilancia epidemiológico que lo introdujo la 1072, de alguna manera es el sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de la enfermedad común más prevalente. Ese insumo sí no sale de la matriz de peligro, ese tiene que salir ¿de qué? ¿De dónde? De la condición del informe de condiciones de salud. Si vos haces un informe de condiciones de salud cada 3 años, vuelvo y repito el tema, ya lo que el sistema de vigilancia epidemiológico que vas a montar es un sistema de vigilancia epidemiológico obsoleto porque posiblemente en 3 años cambiaron las condiciones. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que me tocó en empresas el año inmediatamente anterior. 2 años atrás o 1 año atrás, ¿sí? En el 2019 se hizo la evaluación médica de una empresa, ¿no es cierto? Y nos dio que la enfermedad más prevalente era las diarreas. ¿Listo? Llegó el 2020. ¿Qué nos trajo de nuevo el 2020? La pandemia. Y entonces resulta que en esa empresa que era de 100 trabajadores, 10 personas tuvieron en el 2019 diarreas y enteritis. Entonces vos tenías que tener un sistema de vigilancia epidemiológico para las diarreas y enteritis. En el 2020, de los 100 trabajadores, a 50 les dio COVID-19. Entonces, ¿cuál es la enfermedad común más prevalente en esa empresa? COVID-19. ¿Para qué te sirve un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de las diarreas cuando tenés que la mitad de la población tiene COVID-19? Entonces, ¿cada cuánto hay que hacer los exámenes médicos ocupacionales, mis queridos alumnos? Casi que cada año hay que hacer esa evaluación. Muy bien. Igual eso lo respalda ese profesiograma. No existe una ley, eso lo respalda simplemente, o sea, la norma, la 2346, habla de los exámenes médicos ocupacionales periódicos, ¿ya? Y no se dice, pero en el único tipo de trabajo que se acepta el examen médico periódico, te lo digo, se acepta a nivel del ministerio en las visitas como parte del Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que hace parte o es un comité asesor del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que hago parte, solo se aceptan en los trabajos en los cuales las personas trabajan en oficina. ¿Listo? Cada 2 años se aceptaba, en este momento ya no se acepta. ¿Por qué? Por esa razón que les acabo de dar. Porque epidemiológicamente el mundo ha variado mucho y cada año hay elementos totalmente nuevos. El año pasado fue COVID, este próximo y este año seguramente va a ser también el COVID, pero quién sabe el próximo año qué va a ser. Puede que a partir de que todo lo que hicimos con el tema del COVID, descuidamos otras enfermedades. Ay, si el próximo año entonces se dispara una pandemia, por ejemplo, de gripe aviar o de gripe porcina o de influenza, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a quedar con lo que pasó hace 2 años. Es por eso es que le estoy diciendo.
Entonces, en este momento, un examen periódico debe ser cada año, máxime con las condiciones en que se plantean las situaciones en este momento desde el punto de vista del concepto epidemiológico. ¿Listo? ¿Está apalancado en la norma? No, pero está apalancado en una condición, en un concepto técnico-científico del propio ministerio. Entonces, en el ministerio te van y te hacen una visita, y si te dicen un examen periódico, vos tenés que asumir que es cada año. Porque, ¿cuál es el periodo más comúnmente aceptado en el mundo entero? La anualidad. Listo. Entonces, básicamente, ese es el concepto, y desde el ministerio, si tenés exámenes médicos de 2 y 3 años, te van a decir que no cumplís con eso. Y esa condición es una no conformidad mayor que te puede dar, si ya tenés un historial, te puede dar el cierre temporal de la empresa. Así de sencillo. Listo. Muy bien. Bueno, entonces frente a eso, ya tenés el insumo para manejar todo el tema del problema. Por eso me he quedado tanto tiempo en el problema, porque es que yo ya tengo de dónde me salió el insumo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando yo tengo un problema en la vida normal, ¿sí? Usted, por ejemplo, se va y le dicen, no, se va para donde el médico, porque usted ha tenido ciertos temblores y cierta debilidad muscular en la pierna. Y entonces te vas para donde el médico y te dice, posiblemente tenés un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué haces vos inmediatamente? Piénsenlo, no me tienen que contestar. ¿Qué haría usted? Saber qué es eso, ¿cierto? Entonces lo que hace es que usted se va inmediatamente para San Google, abre inmediatamente desde el teléfono, es más, el médico no lo ha sacado del consultorio y usted se pone a mirar y dice síndrome de Guillain-Barré y empezás a leer. No, es que es un debilitamiento de la placa neuromuscular que sucede como consecuencia de virosis lentas, en muchos casos no tiene antecedentes de ningún otro tipo de problema y que puede terminar generando una parálisis ascendente. Ay, juepucha, ¿cómo así? Me voy a quedar paralítico. Y entonces seguís, y seguís, y seguís, y seguís investigando. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuándo deben de hacer las terapias? ¿Cuáles son los medicamentos que se toman? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Me voy a morir de eso? Sí, porque es que vos lees, el pronóstico en el peor de los casos puede ser una parálisis ascendente que comprometa entonces el músculo respiratorio diafragma y te produzca un paro respiratorio. Pues puta, me voy a morir ahogado. Sí, y seguís cada vez averiguando y averiguando y averiguando más. ¿Qué hiciste? Eso es estudiar algo que nosotros conocemos en metodología de la investigación como evaluar el estado del arte, es decir, qué conocimiento existe para resolver ese problema que en ese momento te dieron, y fue un problema de la vida real. Es como cuando te dicen a vos, es que su novio está saliendo con otra, o su novia está saliendo con otro. ¿Qué haces? Empezar a investigar. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y dónde es? ¿Y a qué hora se encuentran? Y tal cosa, para vos tener la claridad de que ese problema es real, es verídico y que es importante, ¿correcto? Entonces, por eso es que afirman los científicos que el problema constituye un eslabón, o sea, un paso, un elemento de la cadena entre el conocimiento que había antes y el conocimiento que yo busco tener. Básicamente, ¿por qué? Porque yo leo todo lo que hay escrito y pretendo que crear nuevos conocimientos alrededor de ese problema de investigación. En la identificación del problema, pues, ¿qué vamos a utilizar? La prevalencia, les había dicho yo ahorita, que nos habla de a cuántos afecta, a quiénes afecta, si es en niños, si es en mujeres, si es en personas en el ámbito de trabajo, en qué tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Muchas veces si nosotros evaluamos que la prevalencia es demasiado baja, a veces no es necesario desarrollar el sistema porque, no, es que, profe,
Resulta, o sea, y acontece que por allá hace unos años, sí, para ustedes traer un problema muy creativo, le cayó un rayo a un jugador de Nacional, listo, en un entrenamiento. Profe, y eso fue un accidente de trabajo. Muchachos, ¿fue un accidente de trabajo? Sí, fue un accidente de trabajo. Él estaba entrenando y cayó un rayo y lo mató. Sí. Ah, bueno. Entonces el problema es real. Sí, claro, eso pasó. Pero ¿a cuántas personas ha afectado en la historia nacional que tiene, voy a decir cualquier cosa, tiene 80 o 90 años? ¿Ya? Ah, no, profe, ha sido uno solo. Entonces, ¿para qué vas a hacer un sistema de vigilancia epidemiológica frente a eso? Toma unas medidas de control que simplemente digan, no, durante los entrenamientos y si está lloviendo, hay tormentas eléctricas, no se puede salir a entrenar y se acabó. ¿Y qué hiciste? Ah, posiblemente erradicaste el problema definitivamente. Entonces no siempre hay que hacer un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? ¿Qué otra condición te define el problema? El objetivo que vos vas a definir, o sea, qué es lo que tenés que hacer vos con ese problema y qué preguntas tenés que resolver. Entonces, esa condición de qué es lo que yo estoy enfrentando y por qué lo tengo que enfrentar y cuáles son las preguntas que debo resolver, también me definen si el problema es o no es un problema. ¿Listo? Segundo, la síntesis de los hechos que yo he observado. Cuando yo miro y leo y entonces, no, pérdida auditiva en trabajadores de tal cosa. Y yo leo y hay 250 sistemas de vigilancia epidemiológica hechos ya y de alguna manera a condiciones muy similares a los de mi empresa. No, evaluación o sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención y control de la hipoacusia como consecuencia de exposición a ruido en una industria metalmecánica con troqueladoras de los años 80. Y vos tenés en tu empresa, es una industria metalmecánica con troqueladoras de los años 80. Y vos te vas y miras si la empresa es igualita a la tuya, todo es destapado, tal cosa. No, es necesario que te pongas a inventar un sistema de vigilancia epidemiológico si ya tenés otro sistema que casi que interviene en la misma condición. Por eso leyendo, vos muchas veces resolver la situación. No, no, definitivamente yo no necesito hacer, sino que cojo este modelo de este sistema y lo aplico en mi empresa con algunas modificaciones. Y listo, ya resolví el problema. Entonces, si vos hiciste la síntesis de la observación de los hechos, dimensionaste el problema y definiste que ya estaba planteado, pues específicamente lo que tenés es que aplicar un sistema de vigilancia y no te pones a inventar lo que ya se habían inventado. Y desde la propia formulación de la hipótesis, que es lo que yo quiero lograr con mi problema. Si no ha sido resuelto en otros lugares, no, entonces yo lo que quiero es establecer que es una condición nueva y entonces ahí sí vale la pena de alguna manera manejar el problema. Entonces, al definir el problema, yo tengo que resolver 4 preguntas que siempre deben de ser positivas. Si una sola no es positiva, entonces yo descarto el problema. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Ese problema es real? ¿Es verídico? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes se van a una empresa o a algunas empresas y les dicen, no, es que como le parece que es que nosotros tenemos un problema con el cual la gente está perdiendo la vista. Sí, ¿por qué? Porque es que no nos regalan unas gafas con filtro UV para el trabajo en el computador. Ya. ¿Y cuánto tiempo están sometidas esas personas al computador? No, ellos trabajan 2 horas diarias en el computador y de ahí salen a hacer visitas a diferentes lugares. Muchachos, ¿ustedes creen que uno puede perder la visión por estar sentado 2 horas al frente de un computador porque no le dan las gafas? Eso lo van a encontrar mucho, mucho y respeto muchísimo los sindicatos
pero van a encontrar sindicatos que piden ese tipo de adefesios o que le salen con ese tipo de cosas. Ese problema no es verdadero, ese problema no es real, no es verídico, yo lo descarto de una vez como problema. ¿Listo? Y evalúo, de pronto sí qué condición problemática hay, pero esa información me dice que lo que me están pidiendo no es real. No, en la otra empresa, no, es que a todo el mundo aquí tiene escoliosis. ¿Por qué? No, porque es que estamos sentados en sillas rimas, trabajando, así sea en una fábrica de confección. ¿Listo? Que todo el día están trabajando y que ya le dio escoliosis. Falso. Cuando usted se va y mira la escoliosis es una enfermedad congénita, es un daño congénito. Entonces ningún trabajo te va a dar escoliosis. Ya. O sea, usted nace con el chasis torcido, nace con el chasis derecho, pues usted no le tuerce ese chasis, sino una tractomula si lo coge o un bus si lo coge, pero el resto no. Entonces el problema tiene que ser verdadero, tiene que ser real, tiene que ser verídico. ¿Listo? Segundo, el problema es importante. Es importante porque le da a muchas personas. O si le da a poquitos, se mueren. Pero le ha dado a varios. Pero el problema no es importante. O sea, no le estoy quitando la importancia al problema, por ejemplo, de que este jugador es jugador de Nacional, creo que era el Carepa Gaviria, le cayó un rayo y lo mató. No, lo que pasa es que ha pasado una sola vez. Entonces no tiene sentido. Ay, pero es que la consecuencia fue muy grave. Sí, lo mató. Pero no tiene sentido yo montarle un sistema de vigilancia epidemiológica a algo que ha ocurrido una vez en 80 años. Entonces, ese problema no es importante por la consecuencia, pero no es importante desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Tercera pregunta que yo debo responderme. Entonces, primera pregunta, ¿es real? Segunda pregunta, ¿es importante? Tercera pregunta, ¿es factible de que yo lo resuelva? ¿Por qué? Porque habrá problemas que vos no podés resolver. Entonces, uno de los ejemplos que yo más le doy, y es de la vida real, me ocurrió en una unidad hospitalaria donde yo trabajé, que tal vez se los he comentado. La unidad hospitalaria quedaba en un barrio muy violento de la ciudad y habían enfrentamientos entre bandas en el barrio. Las personas estaban muertas del estrés por una condición que era que ya una enfermera había recibido un tiro por una bala perdida, habían atracado la unidad intermedia en 3 veces, habían pasado varias cosas. Entonces el problema era que las personas tenían estrés para trabajar allá, no querían ir a trabajar. ¿Por qué? Pues obviamente por el tema de seguridad, ponían en peligro su vida solo para ir a atender la comunidad, pues, tenían que poner en peligro sus vidas. Entonces, muchachos, ese problema es factible de que usted como CISO de la empresa o de ese hospital lo resuelva. No, ese es un tema que le sale de las manos hasta el presidente de la República, si es que tenemos. Sí, porque es un tema de una violencia inusitada, es un tema de social, es un tema de desmoralización, es un tema de principios éticos, es un tema de equilibrio social, es un tema que se le sale de las manos hasta la policía, el ejército, el presidente, el alcalde, el gobernador. Eso no lo maneja nadie. Entonces, ¿para qué te pones a montar un sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención del estrés en el trabajo cuando todas las condiciones alrededor del trabajo son las que estresan? La gente era feliz. Usted hacía reuniones con todo el personal en una finca, en otra parte, y todo el mundo era feliz. ¿Cuándo había tristeza? Cuando se sabía que el otro día había que volver a ese puesto de salud. Entonces, el CISO es un problema, sí, real, sí, es importante también. Es verídico, claro, pero la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa lo pueden manejar. No, no lo van a poder manejar. Entonces, bajo esa circunstancia, no es factible de ser resuelto. Entonces, sale, yo tengo que hacer otro tipo de cosas, otro tipo de manejos, otro tipo de temas, pero ese problema no lo voy a resolver yo de raíz, ese problema inicial.
Y el cuarto elemento es que sea de origen ocupacional. Ah, profe, es que sí, yo voy a hacer un sistema de vigilancia epidemiológica para prevención en niños de las guarderías de varicela. ¿Es real? Sí. ¿Es importante? Sí, afecta a muchas personas. ¿Es factible? Claro, yo lo puedo manejar, pero es de origen ocupacional o laboral. No. Muy diferente si me decís que vas a prevenir la infección por varicela en las docentes de las guarderías. ¿Ese es ocupacional? Sí, claro, es por efecto del trabajo. Entonces, esas 4 preguntas son fundamentales de contestar. Y para la descripción del problema y darle el dimensionamiento, pues hay que hacer toda esa revisión de los datos bibliográficos, de los datos de otros recursos, de internet, de archivos, de revistas, de todo lo que ustedes quieran, que les va a permitir caracterizar el problema como tal. Esa fue la que acabamos de manejar, solamente llevamos 2, 3 diapositivas. Muy bien. La tercera, entonces, en el tema de la identificación del problema, lo constituye la formulación de la pregunta. ¿Listo? Entonces, en la formulación de la pregunta, específicamente, lo que sucede es que yo al terminar de formularme cualquier problema, al terminar, perdón, me devuelvo un poquitico, la descripción de mi problema, yo siempre culmino desarrollando algo que se llama la pregunta de investigación. Y es que la pregunta de investigación va a ser supremamente importante en el ámbito de resolver una condición problemática, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después de que yo revisé toda la bibliografía, entonces, supongamos que estamos en esa hipoacusia en el sector metal mecánico y me doy cuenta que no, que efectivamente dentro de mi empresa, al revisar todos los sistemas de vigilancia epidemiológica que pude revisar y que pude leer, encuentro que mi empresa es muy diferente a las demás y entonces por esa razón necesito yo desarrollarme mi propio sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención del ruido. Entonces yo siempre me hago una pregunta al terminar. Bueno, ¿será posible que yo pueda llegar a disminuir la audición, la pérdida auditiva en mis trabajadores, utilizando cabinas de confinamiento en cada uno de los espacios y recuperar la salud de los que ya la perdieron o recuperar la audición de los que ya la perdieron como tal? Pueden ser 2 preguntas. ¿Eso a qué me lleva? A hacer más revisión del estado del arte, ¿no es cierto? Y entonces, esas 2 preguntas vienen a tratar de ser resueltas por la hipótesis. Perdón. Entonces, cuando yo ya hice la pregunta de investigación, yo desarrollo lo que se llama la hipótesis. Ella se realiza luego de tener la información y la descripción del problema y de alguna manera de tener planteada la pregunta de investigación. Entonces, la hipótesis, de alguna manera, lo que trata es de contestar de una manera activa cómo voy a tratar yo de resolver el problema. Entonces, yo digo, no, por ejemplo, para los trabajadores que tienen una pérdida auditiva, yo entonces voy a realizar una cirugía de implante coclear para hacer una recuperación de esa audición y los voy a colocar en un ambiente exento de ruido. Y para los que aún no tienen pérdida auditiva, pues yo le voy a hacer una cabina de confinamiento con no sé yo qué material, con un vidrio especializado, con el propósito de que no tengan exposición a esos elementos. Yo en mi hipótesis, lo que yo estoy planteando es que yo voy a intervenir el problema y voy a tratar de resolverlo. ¿Listo? Entonces, eso implica que de alguna manera yo tenga que mostrar cómo lo voy a lograr. Y ese cómo lo voy a lograr es lo que yo voy a hacer
con los objetivos que hablaremos de ellos enseguida. Pero la hipótesis lo que trata de plantear es una especie de resolución del problema. Y la hipótesis entonces se debe de comprobar. Si la hipótesis que yo lancé fue real, listo. O si la hipótesis que yo lancé fue nula, es decir, no sirvió para resolver el problema. Entonces siempre, por eso, es que una condición o una situación de investigación tiene mucho que ver con todo este proceso de lo que es la comprobación de la hipótesis, de llegar a comprobar si la hipótesis es real o la hipótesis es nula. Pero de alguna manera, yo al comprobar que la hipótesis es real, gano. Y al comprobar que es nula, gano. Porque de alguna manera yo lo que hice fue generar un nuevo conocimiento. ¿En qué estudios de investigación no se plantean hipótesis? En los estudios que son netamente descriptivos. Y en esos estudios descriptivos, básicamente, yo lo que estoy tratando de hacer es describir una condición, describir una situación que está sucediendo en un ámbito especial, pero yo no voy a tratar de intervenirla. Esos estudios, por ejemplo, descriptivos ecológicos, como los que nos presentan, por ejemplo, en el canal de Discovery, es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque yo en ese, como ustedes ven en ese canal, yo veo cómo vive la familia de un león, de leones. Y entonces resulta que en esa descripción yo estoy mostrando todo lo de la vida. Y resulta que un leoncito de esos sufrió un accidente y queda paralítico de las dos piernas posteriores. Entonces el leoncito se empieza a arrastrar. Entonces, ¿qué hago yo como ser humano? Ay, pobrecito ese león, no ese cachorrito de león. Le voy a poner una prótesis, le voy a poner muletas o cualquier cosa que se me ocurra. Si yo intervengo, yo dejo de estar haciendo la descripción. Y llegar al punto tal de que si yo veo que unas hienas llegan allá y se van a comer al leoncito, ese enfermito, pues específicamente lo que tengo que hacer es dejar que se lo coman. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo intervenirlo. Yo lo que estoy haciendo es una descripción de una condición. Por eso, en los estudios descriptivos, como yo no voy a intervenir, yo no hago hipótesis. ¿Listo? Las hipótesis son mucho más apropiadas o son de los estudios de tipo analítico, o sea, de aquellos tipos de estudios con los que yo pretendo llegar a intervenir una condición en un lugar determinado. Muy bien. ¿Qué paso es el siguiente? Entonces yo ya tengo el problema, tengo una pregunta, tengo un problema revisado a la luz del estado del arte, tengo una pregunta de investigación ya desarrollada, tengo una hipótesis para tratar de resolver esa condición problemática y entonces yo lo que debo de hacer o evaluar es el tema de la justificación que aquí no me aparece. Ese propósito que aparece aquí más bien lo podríamos manejar como la justificación y es ¿por qué no? ¿Cuáles son los fines generales del investigador? Pues obviamente el fin general del investigador es resolver un problema, pero la justificación es por qué es importante yo llegar a resolver ese problema. Y entonces es importante por muchas razones, que también en muchos momentos se apalancan esas observaciones en la revisión o en la evaluación del estado del arte. ¿Por qué es importante? Porque me permite disminuir la incidencia de sordera en los trabajadores del sector metalmecánico, porque me permite recuperarlos, porque me permite tener mejor calidad de vida, porque los ingresos en la empresa incrementan y los accidentes disminuyen, etcétera, etcétera. Todo eso que justifica que yo desarrolle mi sistema de vigilancia epidemiológico es lo que debe de ir aquí, no en este tema de los propósitos, sino que ese sería un tema más bien de la justificación. ¿Listo? De la justificación del problema. Es decir,
¿Por qué es importante yo llegar a resolver el problema? Una vez yo tengo todo ese proceso definido, entonces entro a plantearme un objetivo. Y entonces el objetivo debe ser lo suficientemente amplio como para que me permita de alguna manera tratar de entender o de englobar toda la condición problemática en un pequeño párrafo. ¿Por qué? ¿Para qué estoy haciendo el estudio? Entonces dicen los americanos, los metodólogos de la investigación americana, que específicamente el objetivo debe responder algo que ellos definen como los WH question, o sea, las preguntas que se hacen con WH o se escriben con WH en el inglés. El why, o sea, el por qué, el when, cuándo, el where, en dónde, el who, el quién y el why, por qué y para quién. Entonces, específicamente, eso me debe de ser resuelto por toda la investigación. Ah, no, entonces mi objetivo general es desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para prevención, control y reincorporación de los trabajadores afectados por la exposición al ruido en las empresas metalmecánicas en Medellín en el año 2021. A usted le resolvieron ahí todas esas preguntas. ¿A quién? A los expuestos a ruidos en la empresa metalmecánica. ¿Por qué? Para prevenir y reincorporar a los que ya fueron afectados. ¿Cuándo? En el 2021. ¿Quién? En la empresa metalmecánica, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que debe responder el objetivo general. Y los objetivos específicos, entonces, ¿a qué le apuntan? Básicamente, le apuntan a la secuencia de casi que paso a paso cómo voy a resolver yo el tema de la investigación, ¿correcto? ¿Cómo así, profe, que cómo voy a resolver yo el tema de la investigación? Entonces, como nos dicen ahí, los objetivos específicos se pueden desprender del objetivo general, pero principalmente lo que hacen es que permiten que yo llegue en un paso a paso al resto de los objetivos. Voy a obtener el objetivo general. Entonces, vamos a desarrollar, cualquiera me dice, profe, yo voy a desarrollar una investigación o voy a desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológico que me va a permitir a mí hacer la prevención y control de el síndrome del túnel carpiano en los trabajadores o en los relojeros, por decir algo, en el sector del Hueco en Medellín en el año, en el presente año. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante plantear? ¿En quién lo vas a hacer? En relojeros. ¿Dónde? En Medellín, en el sector del Hueco. ¿Cuándo? En el 2021. ¿Por qué? Porque es que están desarrollando desórdenes como el síndrome del túnel carpiano en los dedos. ¿Y para qué? Pues básicamente para que ellos no desarrollen el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué debo de hacer entonces yo para llegar a resolver esa situación? Comprobar que el problema existe. Entonces, el primer objetivo, yo tengo que desarrollar un perfil sociodemográfico de la población. Entonces, tengo que preguntarles cuántos años tienen. Porque es que alguien me va a preguntar, no, es que como son tan viejos, entonces por eso es que desarrollan la enfermedad. No, pues que mira que mi distribución son, entre 18 y 25 está el 35% de la población, entre 26 y 40 hay otro 35%, entre 40 y 50 hay otro 10% y apenas un 3% son mayores de 50 años. Entonces, el síndrome del túnel carpiano es porque son viejos. No, yo ya descarté eso. ¿Se presenta más en hombres o en mujeres? ¿Se presenta más en personas obesas o no?
se presenta más en personas que desarrollan algún tipo de deporte o tienen algún tipo de hobby, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso necesito conocer toda esa población, de qué están hechos, hacia dónde van, qué hacen, qué comen, qué antecedentes tienen en enfermedades y en prácticas deportivas o de pronto en hobbies. ¿Por qué? Puede que el relojero tenga un síndrome del túnel carpiano. Pero es que él trabaja en relojería 2 horas diarias y el resto del tiempo trabaja como, qué sé yo, trabaja en una máquina fileteadora en una empresa de confecciones. ¿Ustedes creen que es la relojería o que es la máquina fileteadora en la empresa de confecciones la que le hizo el síndrome del túnel carpiano? Posiblemente fue la segunda, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, por eso es importante yo conocer ese perfil sociodemográfico. Segundo, yo tengo que evaluar el puesto de trabajo. Si están expuestos, si hacen movimientos repetitivos, si hacen movimientos de pinza, si... Entonces, yo tengo que evaluar las condiciones de riesgo en el puesto de trabajo, objetivo número 2. Tercero, yo tengo que evaluar si presentan signos y síntomas. Porque es que si nadie tiene signos y síntomas, pues yo para qué voy a hacer un estudio de algo que no existe. Entonces, yo tengo que hacer una encuesta, tengo que hacer una evaluación médica, tengo que hacer, no sé, una electromiografía de conducción para saber si tienen o no tienen el síndrome del túnel carpiano. Entonces, ese es el tercer objetivo. Cuarto, establecer la relación de causalidad entre los movimientos que está haciendo y los síntomas que tiene. Entonces eso se hace a través de una modelación estadística, que voy a hacer un chi cuadrado, que voy a hacer una prueba de hipótesis, que voy a hacer un Smirnov-Kolmogorov, que voy a hacer un OR, que voy a hacer un RR, etcétera, etcétera. Eso saldrá de dónde? De la investigación que vos hagas para saber qué es lo mejor que existe para relacionar el factor de riesgo con la enfermedad que estás estudiando. Y el último objetivo es plantear una propuesta de intervención. ¿Por qué? Porque acordate que siempre un sistema de vigilancia epidemiológico tiene que tener una intervención. Y para saber si esa intervención es buena o no es tan buena. Entonces, básicamente, ese es el tema de lo que es el desarrollo de los objetivos específicos, muchachos. Muy bien, entonces yo ya cuando tengo los objetivos definidos, ¿qué hago? Yo elijo cómo voy a diseñar mi estudio y qué metodología voy a utilizar. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a hacer en los objetivos, yo me pregunto qué actividad debo desarrollar entonces para yo lograr el objetivo número 1. Debo hacer una encuesta. Listo. Entonces desarrollo metodológicamente la encuesta. 2, es que tengo que hacer una encuesta y debo hacer de pronto, qué sé yo, una evaluación de una historia clínica de antecedentes. Bueno, entonces esa es la metodología. ¿Qué voy a hacer con el objetivo número 2? No, yo voy a hacer una evaluación del puesto de trabajo por la metodología OCRA, que es ergonómica, para evaluar si hay movimientos repetitivos, en qué áreas del cuerpo están localizados y todo el cuento. Esa es otra metodología que voy a utilizar, método OCRA. Tercer componente, ¿cómo voy a averiguar si presencia de signos y síntomas? Primero voy a aplicar una encuesta. Segundo, voy a hacer una evaluación médica. Y los que queden dudas del médico, entonces les va a hacer una electromiografía de conducción. Es que todo eso lleva tiempo. Bueno, para eso yo estoy desarrollando mi metodología. ¿Cuánto tiempo voy a requerir yo de personal para poder atender las cosas que yo me estoy proponiendo? Porque yo eso lo debo llevar a números. Y números es plata, de alguna manera, para yo poder pagarle a esas personas. Igualmente, voy a hacer una evaluación médica. Bueno, ¿cuánto me vale el médico? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde me lo va a hacer? Y si el médico tiene la duda, entonces voy a hacer una electromiografía de conducción. Y en esa electromiografía de conducción, pues entonces yo ya voy a definir si la persona si tiene o no tiene entonces la enfermedad. Listo, ya tengo otra metodología.
¿Qué voy a hacer después? No, yo voy a evaluar puestos de trabajo entre los que trabajan con esa condición haciendo el puesto de relojería y con una población de los que venden en el mostrador en la empresa. Entonces, para evaluar una población que supuestamente está expuesta y sometida a todo el riesgo que son los relojeros y una población que no está sometida a todo eso porque no están haciendo esos movimientos todo el día. Entonces, frente a eso, yo voy a evaluar población expuesta y no expuesta. ¿En qué? En prevalencia. Ah, entonces vos vas a establecer la relación entre el supuesto trabajo inadecuado y la presencia de signos y síntomas a través de qué. Ah, no, profe, es que yo voy a utilizar una razón de prevalencia estadística porque si me da que es más alta la prevalencia en expuestos que en la prevalencia en no expuestos y me da esa relación mayor que 1, entonces sí existe una relación positiva. Ah, listo, perfecto. Ya, entonces ya tenés otra metodología definida. Entonces todo eso me va llevando a mí a que yo progresivamente voy a sacar cada una de las metodologías. ¿Cómo las voy a aplicar? Es esta tercera pregunta. Y de alguna manera entonces yo ya voy a definir la población. Es decir, defino el universo, son todos los relojeros, y cuál población de esos relojeros va a entrar en el estudio. Porque voy a incluir o voy a excluir algunos relojeros por situaciones específicas. Entonces, frente a eso, yo tengo que desarrollar toda esa escogencia de la muestra y la escogencia del universo que yo pienso estudiar. Determino qué unidades de medida voy a utilizar, si voy a utilizar pulgadas, si voy a utilizar cantidades, si voy a utilizar, qué sé yo, dinas de fuerza, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo yo que evaluar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo esos elementos, yo lo que hago es que recojo la información, recojo los datos y desarrollo los instrumentos. Entonces, por decir algo, si yo voy a hacer una encuesta, entonces yo debo determinar qué datos voy a recolectar. ¿Cómo voy a obtener la respuesta? Si yo voy a ir a hacer la entrevista directamente, si la voy a enviar por Google Forms, si voy a hacer una condición de, qué sé yo, una encuesta al azar, simplemente lo voy a plantear por Facebook o voy a ir a hacerle la pregunta directamente a través de una entrevista. Entonces, yo bajo esa metodología, yo tengo que definir qué es lo que yo voy a utilizar y quién es el que me va a suministrar la información. Defino el universo y la muestra, de dónde se sacarán los datos, selecciono el instrumento más adecuado para yo desarrollar las preguntas, elaboro las preguntas, yo mismo las hago primero personalmente o con personas cercanas para ver si fueron bien hechas. Determino cuál va a ser la estructura del instrumento, es decir, bueno, no, yo voy a hacer un solo instrumento, entonces, en la primera parte voy a obtener los datos sociodemográficos. En la segunda voy a hacer una evaluación del puesto de trabajo. En la tercera voy a hacer un cuestionario de signos y síntomas. En la cuarta voy a colocar laboratorio clínico y en la quinta voy a colocar medidas de intervención. Entonces yo ya sé cómo va a ser mi encuesta y cómo la tengo desarrollada. Diseño el instrumento, hago una prueba para validarlo con quién, algo que se llama la prueba piloto, ¿no es cierto? Para saber si el instrumento es adecuado, si le faltaron preguntas, si le sobraron preguntas, si me sirve para lo que yo tengo planteado, esa prueba piloto, y ya ahí sí, cuando yo ya defino que está bien hecho, entonces yo lo que hago es revisar el documento exhaustivamente y ponerlo a reproducción para poder entrar a hacer lo que es la aplicación.